Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis producido en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Hoy nos acercamos a la figura de Isabel II de Inglaterra, cuya muerte, tras 70 años de reinado, marca un antes y un después en la vida británica. Lo haremos de la mano de Cristina Barreiro, que es doctora en periodismo y profesora de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Colabora además con el Grupo Ola, con colecciones biográficas sobre la realeza, y aunque Cristina ha publicado en la esfera de los libros la novela histórica titulada Las hijas de Isabel II, aclaramos aquí que en ese caso se refiere a la reina española del siglo XIX y no a la monarca británica, pero recomendamos su lectura en todo caso. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un gustazo poder estar aquí con vosotros. A su lado se encuentra el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y también contamos con el poeta y periodista Álvaro Petit. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Javier Collado desde la Universidad Rey Juan Carlos. Te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e incluso en YouTube. En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos. También estamos en la cuenta de Twitter, @culturpol, y la web culturaspoliticas.com. Comenzamos. Un fondo rojo, una corona y el texto Keep Calm and Carry On. El cartel británico motivacional creado en 1939 ante una inminente guerra mundial apenas se repartió por las calles. Y fue 60 años después cuando cobró popularidad y se convirtió en un icono pop. Algo similar logró Isabel II con la monarquía británica. Fallecida hace unos días, tras 70 años de mandato y 96 años de vida, su figura ha sido todo lo controvertida que puede ser una personalidad expuesta al escrutinio público durante un siglo, de forma constante. Elizabeth Alexandra Mary de York nació por cesárea en un momento en el que el Imperio Británico tenía su máxima extensión territorial y ascendió al trono bajo el gobierno crepuscular de Winston Churchill. Finalmente ha fallecido cuando el Reino Unido intenta recuperarse del histrionismo de Boris Johnson y el patetismo del Brexit. El día en el que la reina fue coronada, para que nos hagamos una idea, el ABC informaba de que por primera vez un ser humano había coronado el Everest. El New York Times decía que había negociaciones para terminar con la guerra de Corea y pactos entre la oposición cubana para derrocar al presidente Fulgencio Batista. El hoy olvidado Percy Faith y su orquesta lideraban la lista Billboard, como lo más escuchado en Estados Unidos, y en España la radio emitía la versión original de La Campanera, cantada por Ana María. Ese año, de 1953, John Ford ganaba el Oscar a Mejor Director por El hombre tranquilo y Gary Cooper a Mejor Actor por Solo ante el peligro. En esa época empezó a reinar una Isabel II que llevó la corona del país mientras Reino Unido resurgía como la sede financiera del continente europeo, ganaba su pequeña guerra contra Argentina, dominaba el mundo del pop y el rock a nivel mundial, pero también era Isabel II quien portaba la corona cuando el IRA asesinaba indiscriminadamente con fines políticos, cuando la princesa Diana murió en un accidente de tráfico o cuando el país decidió abandonar la Unión Europea. Sin embargo, revertir la tendencia hasta haber invertido las proporciones de republicanos y monárquicos en la opinión pública británica es probablemente el éxito más notable de la reina. Isabel II supo dulcificar la imagen de la corona, y ahí quedan las colaboraciones estelares con James Bond en los Juegos Olímpicos o más recientemente con el osito Paddington. Pero Isabel II logró mantener la credibilidad estética del boato victoriano hasta el punto de contener el daño que el compromiso de uno de sus nietos con la actriz Meghan Markle pudo infligir a la corona. En otro paso hacia el acercamiento al pueblo, se sumó en 1933, como cualquier otro ciudadano, a quienes pagan el impuesto sobre la renta y asumió entonces el mantenimiento de la familia real de su propio bolsillo. Todo esto es el principal legado de Isabel II a su hijo, el ya rey Carlos III. El futuro de la monarquía depende de su capacidad para continuar adaptándola a cambios políticos y culturales que no cesan. Hace apenas un año, Barbados se transformó en república y abandonó la Commonwealth. Mientras quedan rescoldos de los escándalos de la familia que han involucrado al propio Carlos, además de a otros miembros de la familia real con saudíes de dudosa reputación. No hablemos ya del turbio y mal resuelto asunto entre el príncipe Andrés y el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Ese monumental anacronismo institucional, que sin embargo simboliza y en buena medida sostiene la continuidad del Reino Unido como Estado-nación, sobrevivirá en la medida en que Carlos, como hizo Isabel II, sepa adaptarlo a nuevas realidades políticas y culturales, manteniendo la gravitas que necesita la institución.
Después de toda esta introducción breve sobre la vida y el reinado de Isabel II, Cristina, ¿cómo resumirías tú en el reinado de Isabel II? ¿Qué nos hemos dejado fuera? Bueno, has hecho un resumen magnífico de lo que fue su tiempo, de lo que fue su época y de lo que era la situación social y política durante todos esos años, durante todo ese tiempo. Yo creo que además de los cambios sociales que se producen desde esas descolonizaciones, cuando ella llega al trono en el año 1952, la India, que era pues la joya de la corona, ya se había independizado y estaban en ese primer proceso de pérdida de esa soberanía como primera nación. Han pasado mucho. Pensemos también en la guerra de Suez, ese enfrentamiento que llevó pues a Israel, Inglaterra o Francia en Egipto, ¿no? Ha sido la reina que de alguna manera ha estado como soberana, como jefa del Estado en los momentos de la Guerra Fría. Recordemos también cómo en el año 47 se producía, ¿no?, esa frase de Winston Churchill cuando decía lo de sobre Europa ha caído un telón de acero, ¿no? Bueno, pues la posición del Reino Unido también es interesante en ese marco general, en ese contexto europeo. Es verdad que entre el Reino Unido y el continente hay muchas diferencias, pero ellos no estuvieron fuera también de ese conflicto. Un Reino Unido que se hizo también una posición difícil, sobre todo, bueno, pues cuando han pasado ya tiempos un poco más largos, como es ahora en el proceso de la integración inicialmente europea. Hoy su posición es diferente y ha cambiado, y a ella, bueno, pues de alguna manera le ha tocado vivir ese Brexit y esas posiciones un poco diferentes de al menos dos de las naciones que integran el Reino Unido, como son Irlanda del Norte o como puede ser Escocia. Y después, bueno, pues durante los años de Margaret Thatcher, los años 80, que todos identificamos también, bueno, pues con la visión o la imagen que podemos tener Reagan, Margaret Thatcher, y por encima estaría casi la reina Isabel, ¿no? Pues recordemos, por ejemplo, el conflicto de las islas de las Malvinas contra Argentina, que fue como una última prueba de fuerza, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros estamos aquí, esto interesa, a quién no interesa, se van a atrever o no se van a atrever, en un momento en el que además Argentina había pasado por unos gobiernos de corte más o menos militar muy efímeros, ¿no? La inestabilidad era entonces grande. Y ella ha estado ahí, ha estado como lo que representa la corona, con ese simbolismo, con esa templanza que yo creo que, bueno, pues es ha sido una de las grandes características de Isabel II, timonando, liderando, pilotando esa corona dentro de una monarquía parlamentaria que en sí es la esencia de lo que ellos son y de lo que ellos significan. Y pensemos también que han pasado por un momento de una violencia terrorista muy fuerte, el IRA. Donde incluso familiares muy directos, muy sentidos y muy comprometidos con la propia institución y con con el hoy rey Carlos III, como fue su tío, el último gobernador de la India, Mountbatten, morían él y miembros de su familia, incluidos niños, en ese atentado. Bueno, pues durante tantos años, ¿no? Empezó con Winston Churchill y nos dejó, bueno, pues recibiendo a su hoy primera ministra apenas 1 o 2 días antes de morir en Balmoral, algo que fue muy excepcional porque a todos sus primeros ministros los había recibido siempre en Buckingham, ¿no? En este caso lo hace en Balmoral. ¿Puede ser o no significativo? Bueno, yo creo que aquí se ha dado esa coincidencia vital, ¿no? Ella ya estaba mayor, era su residencia, una de sus residencias favoritas para el verano, y por ese motivo estaba allí. Pero si queremos analizarlo desde una perspectiva más histórica o darle una interpretación, también podríamos
podríamos intentar establecer un nexo con la posición de Escocia, ¿no? Ella muere en Escocia y Escocia, bueno, pues tiene creo que son, en eso me podéis ayudar mejor vosotros, pero están en un 49-51 aproximadamente y bueno, pues puede ser cierto simbolismo, igual que lo que veíamos ayer en las imágenes, el traslado de Balmoral a Edimburgo, bueno, los primeros actos más o menos protocolarios en el primero Palacio Real de Edimburgo, después en la catedral. Bueno, pues todo eso también simboliza de alguna manera lo que ha sido la corona, lo que ha sido Isabel y ese nexo de unión y ese gran reto que tiene ahora su hijo, el ya rey Carlos III, de ser capaz de mantener ese legado enorme que le ha dejado su madre, la reina Isabel. David, no sé si quieres aportar cuál es tu visión también, conociendo bastante la cultura y la política británica de las últimas décadas, algo que nos hayamos dejado también fuera en el tintero o que quieras darle especial relevancia, aparte de lo que ha apuntado ya Cristina. Bueno, yo por enlazar con lo último que nos ha comentado Cristina, yo creo que la situación de los escoceses es particularmente reveladora de la realidad de la corona en el Reino Unido. Es que los propios nacionalistas, el Partido Nacionalista Escocés, que propugna abiertamente la independencia de Escocia, pero dentro de la Commonwealth. Es decir, ellos se quieren separar de Inglaterra, pero retener, al menos inicialmente, retener a la corona como jefes del Estado. Y yo creo que es significativo que, imaginaos, comparaos la situación con España. Aquí, ¿quién se imagina a, yo qué sé, a Esquerra o a Bildu, o incluso, si me apuras, al PNV pidiendo, no, nos vamos a independizar, pero mantenemos la corona? Sería inconcebible, y yo creo que es muy significativo, como apuntaba Cristina, del valor sentimental que tiene la corona en todas las islas británicas, no solamente en Inglaterra. Es verdad que probablemente sea una táctica. Es decir, primero vamos a por la independencia política, o real si quieres, y luego ya más adelante vemos la cuestión simbólica. Pero el simple hecho de que ellos tengan que separar las dos cosas, que sean conscientes de que intentar la independencia política y la simbólica a la vez les va a complicar la vida, ya te da pues un poco eso, la medida, como intentaba decir antes, la medida del no sé, del valor afectivo, si quieres, que tiene la corona incluso en Escocia. Que además la BBC ha mencionado que se nota la diferencia entre el público y escocés y aunque sea a nivel táctil, ¿no? A nivel no de encuestas, sino de cómo ha respondido el público a la muerte de la reina, que se nota la diferencia entre el público inglés y el escocés. ¿Álvaro? Sí, pues es que aprovechando que tenemos, que está Cristina y estás tú, que sois dos historiadores que además en dimensiones distintas conocéis muy bien la corona británica, por ir un poco a los inicios y darle un poco de orden cronológico, que no sé si tiene algún sentido, a mí me parece muy interesante, o me gustaría escucharos, porque creo que puede ser interesante para el oyente, el papel que jugó la guerra, Segunda Guerra Mundial, en el reinado en lo que ha sido el reinado de Isabel II. Y lo comento en este sentido. Es decir, su hijo, su heredero, no se encuentra con una Europa en guerra, se encuentra con otros retos, y la monarquía tiene que afrontar otros retos que yo en buena medida creo que son sobre todo retos relacionados con el cambio social. Y sí me gustaría, si podéis, a lo mejor es una tontería, y sí es una tontería decirlo, pero comparar los dos momentos en los que madre e hija acceden al trono. Una lo hace en las circunstancias, pues habiendo vivido la guerra, todo el lío de su tío que abdica, en fin, en unas situaciones que seguramente tanto Cristina como David pueden comentar mucho mejor que yo, y Carlos lo hace en una situación. Existe guerra en Ucrania, es verdad, pero no hay combatientes británicos. O sea,
de crisis económica, de unas nuevas generaciones que en la prensa ha salido estos días, que hay buena parte de las nuevas generaciones británicas para los que el hoy ya rey Carlos III es un desconocido. Quiero decir, si podéis hacer un comentario sobre esto, porque creo que es muy interesante. Es interesante porque pensemos que cuando tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, el papel del padre de Isabel, entonces princesa, el rey Jorge VI, fue de una defensa férrea, muy férrea, de lo que era su territorio y de quedarse con el pueblo. Bueno, el rey Jorge VI y su mujer, la reina Isabel, que es un personaje de una simpatía y de un carácter arrollador y de una espontaneidad enorme. La reina Isabel, luego nosotros la hemos conocido como la reina madre, con esos vestidos tan coloristas y con esos sombreros. Bueno, en eso fue única, incluso superó a su hija dentro de esa extravagancia muy británica, por otro lado. Bueno, ella llega a pronunciar una frase cuando sus dos hijas, la princesa Isabel y Margarita, de la que se ha hablado poco, pero que yo creo que también tuvo durante el reinado de Isabel II, de su hermana, un papel social importante. Ellas se trasladan a vivir a Windsor porque, bueno, estaban más alejadas de los bombardeos y demás. Y había cierta presión para que las niñas abandonaran Reino Unido, igual que había ocurrido con tantas otras monarquías del continente europeo. Muchos se habían refugiado, incluso en Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la princesa Marta de Noruega y sus hijos, ¿no? Y dice, mis hijas no se irán sin mí. Mi marido, yo no me voy a ir y mi marido, por lo tanto, no se va, ¿no? Como diciendo, nos vamos a quedar aquí y vamos a estar con el pueblo de Londres y a visitar las ruinas y a las casas durante los bombardeos. Yo creo que eso, unido al factor Churchill, el factor de la victoria, el factor de la resistencia durante el año 40-41, que quizás sean los más duros respecto a la población. Yo no voy a hablar del ejército combatiente, sino de la población civil y del periodo de los bombardeos. Bueno, pues a ellos les dio esa posición de cierto liderazgo en la sociedad. Eso me parece interesante. Esa imagen también, ¿no? Que en mayo del año 44, cuando, bueno, 45 ya, cuando en el balcón de Buckingham saludan el rey Jorge, la reina Isabel, Winston Churchill, que es uno de los pocos casos en los que un primer ministro saluda desde el balcón de Buckingham, y entonces las dos niñas, eran unas niñas jovencitas, eran unas niñas pequeñas, ¿no? Esa fue la posición de reconocimiento muy grande de la monarquía que ella iba a heredar pocos años después, ¿no? Cuando ya muere su padre. Y ellos tienen también muy marcado eso a lo que te referías, Álvaro, respecto a lo que había ocurrido con la abdicación del rey Eduardo VIII por su relación con esta divorciada 2 veces americana, Wallis Simpson. Claro, eso para ellos fue una gran traición, porque el rey tiene que servir, esa es su vocación. Si no entendemos eso, no entendemos puedes estar o no a favor de la monarquía, pero tienes que entender que la monarquía se fundamenta en el derecho de sucesión y se fundamenta en la vocación de servicio. Él había fallado, él había antepuesto su gusto y su satisfacción personal a los deberes a la corona, ¿no? Entonces ellos les marcó mucho, porque indudablemente el rey Jorge no iba a ser rey, y se encuentra con este, vamos a decir, marrón en diciembre del año 36, después de ese discurso radiofónico. Yo creo que eso es importante. Al principio nadie apostaba por Jorge. ¿Por qué? Porque era un tipo más tímido, menos atractivo, menos sensual. Es que Eduardo VIII era todo, tenía todo, deportista, guapo, elegante, los trajes mejor cortados. Y su hermano pequeño pues era, o menor, el segundo, había otro que murió en la guerra, pues era diferente. Y a Carlos le pasa un poco lo mismo, que frente a una figura tan extraordinaria como fue su madre, pues él lo tiene muy complicado. Pero pensemos una cosa, nadie, cuando empezó todo el affair de Camilla Parker y demás, ¿quién pensaba que llegaría un día a ser reina consorte? Pues nadie, porque estaba la sombra de Lady Di y todo esto, ¿no? Bueno, eso no es propiamente historia y no me quiero meter en temas más de corte social, pero los tiempos son largos y las cosas cambian y las sensibilidades sociales también. Y ese respaldo que en los últimos días dio Isabel a su nuera, pues la ha convertido en reina. Por lo tanto,
consorte, pero reina. Por lo tanto, sí es verdad que hay ciertos paralelismos, pero también es verdad que la situación política de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, a la situación de hoy en día es muy diferente. No hay una guerra, sí está la guerra de Ucrania, pero bueno, para ellos no hay una relación, un vínculo totalmente directo. Tienen otros problemas, como tienen el problema de las plurinacionalidades, más un eclecticismo social que en los años del imperio pues también era impensable, y hasta una cuestión religiosa de fondo. Yo creo que bueno, pues hay grandes retos ahí que Carlos tiene que intentar al menos ser un poquito más empático, algo que en los 3 días que lleva de reinado parece que no le está yendo muy bien, pero bueno, pues tendrá que conseguir hacerlo. O sea, completamente de acuerdo. Has dicho una cosa antes y no te voy a dejar escapar. Cuando has dicho que no te querías meter en cuestiones sociales o más de tema social, yo en algún momento del podcast sí me querría meter en eso porque creo que es muy interesante y que es especialmente relevante en las monarquías y sobre todo en la monarquía británica. Pero yo cuando, y estoy completamente de acuerdo, y el comentario creo que has hecho creo que es muy elocuente y muy clarificador, pero quizá para ayudar a los oyentes, ahora que en estos días estamos viendo un montón de imágenes de la reina, y una de las más repetidas es esa imagen de la reina vestida de militar, o con colores militares al menos, de conductora de ambulancia, ¿no? Fue cuando, entonces, yo no sé, y esa foto es un respaldo moral para su figura. Pese a todas las circunstancias en las que ella accede al trono y con todo lo que has comentado, pero es un respaldo moral. No sé si Carlos III, el rey Carlos III, tiene algo parecido. Y cuando digo no lo sé, no es retórica, es que no lo conozco. Entonces, no sé si tiene algo parecido, porque yo sé que sus hijos sí, hemos visto imágenes de sus hijos como pilotos de helicóptero en la RAF, etcétera. Entonces, no sé, Cristina, si tú en eso, o David, no lo sé, de verdad, porque es que creo que buena parte del respaldo y que estamos viendo en estos días y del valor de la monarquía, y en concreto de la monarquía británica, tiene una cuestión tradicional y estética muy potente, pero también de relevancia moral, de ejemplaridad, pese a todo, que en el caso de Isabel II fue muy claro, o al menos en sus Sí, inicios. está esa fotografía, ¿no? Ella, bueno, se enrola en los servicios de voluntariado, no podía hacer otra cosa tampoco, como conductora, como mecánica y conductora de ambulancia, pero ella nunca ha tenido carne de conducir, que eso también es muy curioso. Y de los hijos del hoy rey Carlos, William ha sido piloto, perdón, de helicópteros, y Harry ha estado en Afganistán, hoy muy denostado, pero bueno, él estaba en Afganistán. El príncipe Andrés, el segundo de los hijos varones de Isabel II, que está tan involucrado en este horroroso escándalo, él participa en la guerra de las Malvinas también. Y el rey Carlos es como tal jefe del ejército exactamente en el Reino Unido, no se llama así, pero bueno, sería un equivalente, pero no tenemos, o al menos yo no tengo constancia, de ninguna participación activa en ningún conflicto ni ninguna causa de participación bélica similar a esta. Por lo tanto, bueno, él es un rey que yo creo que es más la causa ecologista, bueno, pues esas todas nuevas agendas políticas que bueno, pues tendrá que romper con eso, porque si no, no puede ser. David, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, completamente de acuerdo. Lo único que, hombre, al príncipe heredero normalmente no lo ponen en la línea de fuego, no vaya a ser que nos lo vayan a matar. Por eso William no tiene servicio activo, digamos. Es Harry el que acaba en Afganistán, igual que no es Carlos, sino son sus hermanos a los que se les envía, digamos, a servir a las Fuerzas Armadas. Lo que yo sí quería subrayar un poco más relacionado con esto, porque nos estamos focalizando y creo que la pregunta de Álvaro está muy bien, o el comentario de Álvaro está muy bien tirado. Estas imágenes de la reina durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era princesa y de uniforme. Todo el mundo ha comentado cómo el papel de la reina como sostén y símbolo del Reino Unido, del Estado británico. Pero sin embargo se nos olvida hacer lo contrario.
cómo el Estado al que ella representa, el Reino Unido, también sirve de soporte para la corona. Y cómo la historia del Reino Unido le ha facilitado bastante la vida a los Windsor. En el sentido de que, es que, si lo pensáis, además Cristina lo ha apuntado en la introducción. A ver, ellos acaban la Segunda Guerra Mundial como vencedores oficiales. Y claro, la corona se beneficia de eso. Pero entre 1900, primero que son vencedores oficiales, pero según cualquier unidad de medida, poder político, poder económico, prestigio, lo que quieras, la Segunda Guerra Mundial es una catástrofe para los británicos. Y entre 1945 y hoy no han parado de palmar cosas y de perder influencia. Cristina ha mencionado la India, que es lo primero que se les escapa, pero es que después de la India viene el imperio al completo, salvo 4 cositas que les quedan, más simbólicas que otra cosa, y luego la excepción de las Malvinas. Cristina también ha mencionado la catástrofe que fue la intervención en Suez en el año 56, creo que fue 52 o 56. Y sin embargo los ingleses han sido capaces de proyectarse a sí mismos, con esto de que oficialmente ganan la guerra, ellos han sido capaces de proyectarse a sí mismos todavía como una nación vencedora e influyente en el terreno mundial, en la geopolítica, si quieres, mundial, muy por encima de su influencia actual, de su influencia real. Y eso ha ayudado no sé si me estoy explicando, ha ayudado a proteger a la propia corona. Y luego una diferencia muy importante. Yo creo que las comparaciones son siempre odiosas, pero en el caso de la comparación con la Casa Real Española, pues era odiosa, pero hay que hacerla. Claro, imaginaos las diferencias y las dificultades si lo comparamos a los que se enfrentan los Borbones en España y los Windsor en Inglaterra. Porque las imágenes en blanco y negro de la reina de joven son de la Segunda Guerra Mundial. Un momento de unidad nacional, un momento que al final acaba en victoria. Y que ayuda, la fortaleza del propio Estado inglés ayuda a consolidar la fortaleza de la institución monárquica. Claro, las imágenes que tenemos en blanco y negro equivalentes, pues es o el pobre Juan Carlos debajo de Franco, ¿no? Así agarrado, o dice algo que no. Déjeme terminar, Álvaro. O tenemos la imagen de Alfonso XII, justo antes de Alfonso XIII, perdón, justo antes de la República. Entonces, en tanto que la monarquía inglesa refleja la fortaleza del Estado inglés y se nutre de esa fortaleza, se refuerzan mutuamente, monarquía y Estado. Claro, a los Borbones les pasa al revés. La debilidad del Estado español, los problemas internos de la historia española han debilitado el papel institucional, inevitablemente además, de la monarquía en España. Luego Juan Carlos el 23F solo consigue rehacerlo en buena medida. Álvaro dice que sí, porque ya sabía que le iba a tirar por ahí. Pero el 23F no lo puedes comparar con la Segunda Guerra Mundial. Y luego, aparte, la enorme habilidad de los británicos para olvidarse de las debacles y celebrar las victorias. Vamos, me remito yo a las últimas producciones del cine británico acerca de Dunkerque, el discurso del rey, Churchill. Son realmente muy hábiles. Y aquí, parando un segundo, no sé si Álvaro, que está haciendo gestos así muy agitados, o Cristina quieren decir algo. No, yo apuntar solo antes de dar paso a Cristina, que es la que sabe, porque además es periodista y además es historiadora, o sea que lo tiene todo para decir algo con sentido y no yo. Es que creo que hay o sea, cronológicamente la foto de Isabel II siendo princesa en una ambulancia, que creo que hemos visto todos, es verdad que nosotros con nuestra monarquía no la tenemos cronológicamente. Pero sí creo que hay un punto de comparación en el sentido de gran proyección pública, de gran protagonismo político, social e institucional de la monarquía con nuestra transición. Por supuesto, no es comparable a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero fíjate, Álvaro, un segundo. Hay pocas cosas comparables al desembarco de Normandía. O sea, quiero decir, pero la historia nada puede compararse con eso, ni con la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero sí en el sentido de proyección pública, de protagonismo social y de sentir o de que una sociedad sienta y palpe de manera muy clara, muy directa, el papel de la monarquía como institución, como
institución que abrocha un Estado, que abrocha una nación. Y en eso creo que son comparables, no en los hechos históricos, eso por supuesto que no. No, pero fíjate que sé lo que iba yo. La monarquía británica como símbolo, junto a Churchill, de la derrota del nazismo. A ver, ¿quién le va a poner un pero a la derrota del nazismo? A la transición en España se le ponen, ¿eh? Vamos, de hecho, medio espectro parlamentario están cuestionando el régimen del 78. No, es que esto es significativo. Tienes toda la razón, no, toda la razón, sí. Sí, es la verdad, sí. Y además es que efectivamente la corona encarna eso. Y en el momento que eso se pone en cuestión, y esto en Reino Unido sí hay paralelos, ¿eh? Pero son mucho menos influyentes y sobre todo tienes el apoyo de nuevo emocional, que ese recuerdo del momento de gloria inglés, o británico, si quieres, que aquí no hay nada parecido. Pero aquí nos hemos pasado el siglo XX degollándonos unos a otros. Ellos no, ellos estaban degollando a otros. Que su historia no es pacífica. No sé, Cristina, si también lo ves así. Bueno, es una cuestión compleja. Vamos a ver, el separar o tratar de buscar vínculos de interconexiones entre esa idea que has expuesto bien, David, entre quién refuerza, si la monarquía al Estado o el Estado refuerza la monarquía. Yo creo que deberíamos, y en parte en la Constitución canovista, que es la que fundamentó, ¿no?, el reinado de todo el periodo de la Restauración, que quizá fue una de las etapas pues más estables de nuestro país, con sus contras, como los tuvo ya al final, cuando pues empieza la influencia del caciquismo y demás. Tiene un modelo muy similar al parlamentarismo británico. De hecho, el ideólogo del modelo político de la Restauración, Antonio Cánovas, se basó en todo eso. Pero claro, hay otro elemento más, que ese sí afectaría más a España y quizá de manera más tangencial a lo que ha sido la historia del Reino Unido, que es la posición reconocida en la Constitución de 1876 española de el rey, el jefe del Estado, como jefe también del ejército. Bien, esa posición de jefe de Estado como jefe del ejército, pues bueno, nos ha hecho, o a determinados sectores historiográficos, ha querido ver un vínculo de asociación más allá entre la posición de Alfonso XIII y el militarismo, sobre todo en un tiempo en el que nuestro país estaba muy lastrado por la guerra del Rif, por el conflicto del Rif. Pensemos en el Barranco del Lobo, pensemos en Anual, pensemos en esa posición en la que quedó el rey, precisamente a raíz de lo del año 21. Bien, eso, en teoría, Cánovas decía que era para conseguir esa estabilidad que no había tenido la monarquía de Isabel II, porque eran los espadones continuamente pues, con sus pronunciamientos. Y eso fue así. Bueno, cuando ya entramos dentro del proceso de transición democrático en España, cuando muere Franco y don Juan Carlos asume la jefatura del Estado como rey, y comienza el proceso constituyente, las Cortes, se aprueba la Constitución del 78. En esa Constitución, también que es la que tenemos hoy en día, también se reconoce al soberano, al rey, al jefe del Estado, como jefe del ejército. Es verdad que la función de la corona, y lo es en el caso de la monarquía británica, puede ser más simbólica, más representativa. Para nosotros los españoles, un vínculo de proyección muy fuerte con América, donde si los ingleses tienen la Commonwealth, nosotros de una manera totalmente distinta, estructuralmente distinta y formal y jurídicamente distinta, también tenemos nuestros vínculos históricos con América, ¿no? Pero bien, el caso es que cuando llega la gran crisis del año, o el golpe de Estado del año 81 al que se ha referido Sarias, el rey actúa, y el rey actúa como jefe del ejército. Se pone delante de las cámaras, se viste como capitán general del ejército y da una disposición que es que el ejército siga sus órdenes. Bien, pues eso está ahí. Entonces, ¿qué significa? Que en situaciones de normalidad constitucional la monarquía tiene ese papel más simbólico, más institucional, si queremos más diplomático, una buena proyección pública que al menos durante unos años en la monarquía de don Juan Carlos resultó impecable. Y en el caso de Isabel II, por supuesto, también. Pero cuando el Estado está débil o se debilita, tiene una función.
¿eh? Y yo creo que en ese sentido pues no debemos de perder ese símbolo, ¿no? Que puede representar y que al menos representa en España y también en el Reino Unido, ¿no? Ahora bien, lo decía Álvaro y también David. Claro, no hay nada como la Segunda Guerra Mundial en proyección, en dimensión y en propaganda. Y además ellos tienen otra cosa que a lo mejor los españoles no tenemos y tendríamos que aprender de ellos, que es esa capacidad para hacer positivo lo que a lo mejor es negativo. Eso es muy interesante y ellos lo hacen fenomenal, lo vemos hasta en las tazas que venden. Nosotros no vendemos tazas con las fotos de nuestros reyes ni de nuestras bodas, ellos lo hacen y tienen ahí un merchandising fabuloso. Álvaro. Sí, no, es que vuelvo a intervenir, pero para apelar tanto a Cristina como a David, porque son los que conocen y es hasta qué punto hago la siguiente reflexión, perdón si me extiendo un poco, y es, desde que murió Isabel II, en España, si uno coge los medios y se mete en Twitter, hemos vivido de repente una anglofilia brutal y hemos hecho geografías y en fin, estamos todos fascinados por Isabel II y es verdad que es un personaje fascinante. Antes comentabais que es un personaje de varias épocas. Yo creo que lo que define no es la época, sino el personaje. O sea, no es la época la que define el personaje, sino al contrario, ¿no? Porque ha atravesado tanto que llega a un punto en el que prácticamente es casi atemporal, ¿no? Pero yo no sé, y porque no conozco ni la historia ni la cultura británica como la conocen Cristina y David, hasta qué punto todo es una operación de merchandising o de buena imagen. Es decir, lo último que tenemos es The Crown, la serie The Crown, que es una serie de una factura maravillosa, con una estética preciosa, que no elude los temas más controvertidos. Entonces, ¿hasta qué punto la monarquía británica se ha convertido, en parte por la influencia dada también por la longevidad del reinado de Isabel II, se ha convertido en un objeto pop o de cultura popular tan arraigado, tan presente, que en buena medida hace que nadie o muy poca gente, o en circunstancias muy especiales, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, la conteste. Es decir, no tiene una contestación como sí tiene en España. Mencionaba antes David el tema de la transición y cómo hay la mitad del arco parlamentario, y tiene toda razón en España, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la monarquía británica ha sabido adaptarse a las nuevas narrativas culturales para seguir presente de una forma o de otra en la vida social de los británicos? Y además, por el proceso de globalización, que es un proceso esencialmente anglosajón, en todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que un poco seguir con el hilo de lo que tú comentas y continuar también con lo que ha comentado Cristina, que ya, bueno, lógicamente ha puesto el índice en la diferencia efectivamente fundamental, que es que la monarquía británica, por cómo está estructurada desde el último cuarto del siglo pasado, no borbonea, no interfiere en la política diaria y además no será por falta de oportunidades, porque yo recuerdo, además esto es en momentos incluso muy recientes, cuando Boris Johnson suspende el Parlamento, aquella suspensión del Parlamento tan extraña que hizo, yo me recuerdo de decir de gente especular como, bueno, pero esto la reina no lo puede permitir, porque esto que está haciendo Boris es anticonstitucional y por lo tanto la reina tiene la obligación de intervenir y bloquearlo. Por supuesto la reina no hizo absolutamente nada, que es lo que le tocaba hacer. O especulaciones también. Es conocido que la reina no estaba a favor del Brexit. Bueno, es que realmente el Brexit se produjo con normalidad, muy entre comillas. O sea, es que esto te iba a comentar, esto que es muy conocido que la reina no estaba a favor, yo no lo tengo tan claro. A ver, la reina tiene la ventaja sobre Boris de tener vergüenza. Y además, pues es una mujer alfabetizada. Entonces yo intuyo por sentido común que no debía de ver aquello, no lo debía de ver muy claro. Pero yo no tengo constancia de una sola prueba de que la reina esté a favor, en contra
o sea medio pensionista con respecto al Brexit, porque yo te hablo de el lugar común extendido sí, en la prensa, que a lo pero, mejor es, ¿eh? O sea, pero fíjate que ha sido absolutamente escrupulosa. Y de hecho, una de las críticas que le hacen a Carlos es justamente esa. Además, con cosas que ni siquiera son especialmente controvertidas, que es como como lo comentaba antes Cristina, el medio ambiente. ¿No? Pues cuando Carlos se sube al carro del medio ambiente o se sube al carro del arte, eran cosas muy inofensivas. Claro, ahora ya hay ciertas tensiones políticas en torno a estos temas y a él se le reprocha. Entonces, es otra de las grandes ventajas de la monarquía británica, es esa capacidad de no borbonear, de mantenerse exquisitamente al margen de interferir en la vida política diaria, lo cual, claro, les protege. Y luego, y Cristina, te la voy a volver a ti la pelota ahora. Comentaba Álvaro también lo de un reinado muy largo y haberse adaptado a los nuevos tiempos. Y claro, la pobre mujer se acaba de morir y estamos todos muy ageográficos. Pero no nos engañemos tampoco, ¿eh? Que ha habido muchas cosas a las que ha habido que arrastrarla, porque no era su instinto natural el adaptar a la monarquía. Cristina mencionó al principio lo de pagar impuestos, que la monarquía no pagaba impuestos. O sea, hablamos de una de las personas más ricas del mundo, no pagaba impuestos, y jefa de Estado. Y con este discurso además de servicio público, pero impuestos no. Y empezó a pagar impuestos, no porque le diera así un ataque de generosidad con sus conciudadanos británicos. Empezó a pagar impuestos porque le ardió el palacio, había que pagar la reparación del palacio y además esto coincide con que a una de las nueras la pillan en tetas, con el asesor fiscal chupeteándole los dedos, otra de las nueras se está divorciando, que además es la heredera, se está divorciando con mucho escándalo. En estos momentos también tenemos al príncipe heredero que quiere ser Tampax, y entonces hay una serie de escándalos que se juntan todos, el palacio arde, aquello va a costar un pastizal arreglarlo, y el público británico, que es uno de los momentos que tiene menos popularidad la corona, se empieza a plantear, pero bueno, ¿y esta gente para qué nos sirve? Que nos cuestan un dineral, no pagan impuestos, ¿y para qué sirve la corona? Esta banda de prendas, que son los Windsor, una familia completamente disfuncional en aquel momento, bueno, disfuncional seguirán siéndolo, y ella se ve obligada a tomar medidas pues que enmienden un poco el daño, y entonces empieza a pagar impuestos. Impuestos sobre la renta. El propio incidente, bueno, la propia situación con Diana de Gales. Que yo aquí soy mucho más empático con la reina, en el sentido de que es una persona que vive unos valores victorianos todavía, en el que el pudor es muy importante, en el que tú no exhibes tus sentimientos. Y se encuentra con Diana de Gales, que, vamos, yo no sé si llamarlo pornografía emocional, pero casi. Cómo exhibe su crisis matrimonial para favorecer su propia posición. Y claro, la reina está completamente fuera de juego. No sabe cómo gestionar esto. Y cuando Diana se muere, pues su instinto es no mostrar dolor fuera o mostrarlo con mucha compostura. Y le cuesta mucho adaptarse a la realidad esta emocional, de mostrar el dolor, que es completamente impropia de su generación. Entonces yo creo que son dos ejemplos muy buenos, tanto el de lo que a ella le cuesta reconstruir su relación emocional con el público británico, como el tema de los impuestos, de cómo realmente es muy duro y muy difícil un gobierno tan largo ir adaptándose a los cambios cuando tu instinto natural es conservador con C pequeña, es de hacer las cosas como se han hecho siempre. No sé yo si Cristina... Bueno, yo quiero aquí acotar alguna cosa. Nosotros tenemos más reciente los escándalos de ese Annus Horribilis, ¿no? Es todo muy poco elegante lo que ocurrió ahí. Pero si nos vamos 2 décadas más atrás, o 3 incluso, en la sociedad británica hubo otro escándalo de una magnitud muy grande, como fue el matrimonio de su hermana con un divorciado que ella no transige, no pasa por ahí y no autoriza ese matrimonio. Después se casó con el fotógrafo y la cosa tampoco salió bien. Y ahí entran ya en una espiral de crisis
matrimoniales que les ha ido arrastrando a todos. Yo creo que hay dos cosas. Yo no estoy tan de acuerdo con que ella se adapte. Ella no se tiene que adaptar a nada, en el sentido de que lo que ocurrió con Diana, ¿cómo no la va a descolocar? Pero si es que la posición, a mi juicio, y esto es una cosa personal, no tanto como estudiosa de estos temas, la posición de la reina era la que tenía que ser. ¿A qué venía tanto homenaje? ¿A qué venía tanto princesa del pueblo? ¿Qué había hecho Diana? Más que ventilar sus historias en una televisión y todo de una manera pues muy poco regia, ¿no? Entonces, ¿cómo no le va a costar además a una mujer admitir todo eso que estaba ocurriendo con toda su familia? Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no?, en que esa capacidad de adaptación de la monarquía. Yo creo que en el fondo no hay ninguna adaptación. Lo que puede haber a lo mejor es algo en las formas. Y en las formas sí que han hecho cosas realmente extraordinarias y ella misma ha protagonizado cosas realmente extraordinarias. Pensemos lo de las Olimpiadas, ¿no?, lo de el agente 007. Es que es genial. Es genial ella tan mayor con su bolsito, sus zapatos y con 007. O recientemente, ya hace muy poquito, ¿no?, con lo del osito y el sándwich, con God Save the Queen, ¿no? Eso lo hace ella porque la sociedad británica es así también y tiene un sentido del humor, pues a lo mejor diferente al nuestro. Si eso lo intentamos trasladar a nuestra monarquía, sería ridículo, absolutamente ridículo. Sin embargo, en ellos no lo es. Bueno, yo creo que es una mujer, o ha sido una mujer de una identidad muy grande y una personalidad marcada dentro de esa templanza política que ha manifestado siempre impecable en todas las cuestiones referentes al gobierno, que su mandato, si ha estado teñido por alguna cuestión, son cuestiones de índole familiar. Y bueno, pues quizá no estoy tan de acuerdo con esa familia disfuncional que dice David, bueno, yo creo que esos son temas en los que yo tampoco me gusta entrar mucho, pero bueno, que la posición de la corona, cuando los grandes escándalos, pues sí, a ella le pidieron pues que saliera a hacer un discurso, hizo el discurso, no sé si lo tenía que haber hecho. Sí, pero sin embargo, fíjate, Cristina, además lo has mencionado tú, primero se le divorcia el tío, que ella solo percibe como bueno, ella y toda la familia, como una traición, porque además lo fue, a sus obligaciones como monarca, y una cosa que podía haber puesto, además en un momento político muy complicado, en los años de entreguerras, su tío coge y abdica, y ella llega a ser reina al final por accidente. Luego, su hermana, igual, y ella se niega en redondo a aceptarlo. Y sin embargo, su hijo, ella transige. Y Camila va a ser reina consorte. Ella al final transige, tiene que transigir. Y Meghan Markle, otra divorciada y americana, ella al final tiene que transigir, porque ella se podía haber visto en la misma tesitura de decir, no, esto no lo vas a hacer. Tú vas a seguir, si quieres, la tradición de la alta aristocracia británica, y tú te acuestas con quien quieres y tienes la relación con quien tú quieras, pero casarte no. Y sin embargo, ella también transige con Meghan Markle, que además luego le vuelve a salir rana, claro. O sea, yo me refiero, yo sí veo que ella, aunque sea trancas y barrancas, sí hace un esfuerzo que además le debe de haber costado a título emocional bastante de adaptarse a la realidad del siglo XXI, pues que la gente se divorcia y que la familia real tiene que... ¿No, Álvaro? Fíjate que he sido yo el que ha sacado el término adaptar, ¿eh? O sea, y escuchando, joder, es que es una de las cosas buenas de esto, que escuchando a Cristina me retracto. Quiero decir que después de escuchar a Cristina, automáticamente he pensado, bueno, es que a lo mejor el valor de la monarquía, y en concreto estamos hablando de la monarquía británica, pero creo que podría ser extensible a la monarquía, a las monarquías en general como jefatura del Estado, está en su hieratismo. Es decir, en que lo que sintiera o dejara de sentir Isabel II en cualquier momento de su vida, ya sea por cuestiones
políticas, por cuestiones familiares, no lo sabemos. Igual que no sabemos lo que sintió o dejó de sentir la monarquía griega con el golpe, ni la Casa Real Española. O sea, no. Las monarquías, los sentimientos son terreno vedado para la opinión pública, casi siempre, casi siempre. Y quizá digo, joder, me estoy enmendando a mí mismo, ¿eh? O sea, estás haciendo, por tu culpa, Cristina, estoy haciendo algo que no hago nunca, que es enmendarme a mí mismo. Pero quizá el valor está en el hieratismo, ¿no? Si uno ve la trayectoria de Isabel II, se ha mantenido más o menos siempre firme, digo públicamente, en sus posicionamientos. Y cuando ha habido un giro, pienso en Camila, en el caso de Camila, pienso en el Brexit, pienso en algún primer ministro, y esto, David, tú lo sabrás mejor que yo, con el que no tenía muy buena relación, incluso, vamos, varias biografías de Isabel II comentan, ¿no? que sus primeras impresiones de Winston Churchill no fueron especialmente buenas y luego acabó considerándolo un maestro. Todo eso siempre ha permanecido fuera del foco público. Lo que ha estado en el foco público es una figura con un rictus más o menos serio, poco dada al cambalache público, quizá por el influjo de esos valores victorianos y de esa forma de entender la monarquía previa a Internet y a Twitter, y quizá ese es su gran valor. Y quizá es eso lo que ha conseguido que los británicos, en general, y por las encuestas que se han ido publicando estos días a raíz del fallecimiento, en buena medida no cuestionen la figura o la fórmula de la monarquía, ¿no? Porque consideran que está ahí, cumple su papel, no molesta y hace cosas buenas, y hace cosas que nos benefician, y forma parte de nuestra identidad, de nuestra raigambre histórica, ¿no? Quiero decir que ahí, Cristina, y sí me gustaría que si pudieras ahondaras en eso, ¿no? Porque lo has defendido con mucha vehemencia y has hecho que yo mismo me enmiende en la imperturbabilidad de la reina ante sucesos tan dispares como, no sé, la entrada en Reino Unido, en la Unión Europea, la salida de la Unión Europea, las Malvinas, no sé, pienso en tantas cosas que ha vivido o que Es vivió. que ella es la jefa del Estado y su Claro. función es representativa y sus sensaciones y sus opiniones, que las tendrá como las tenemos todos, se tienen que quedar en casa. Entonces, por ahí, en el caso, por ejemplo, de lo de Lady Di, ¿no? Fue todo tremendo. Parece ser, y claro, yo digo parece ser, porque claro, no estábamos allí con ella en el momento en que muere Lady Di, ¿no? Que es el entonces primer ministro británico, Tony Blair, quien le dice, señora, tiene que tomar una medida porque le está cayendo su popularidad y él además acaba de ser reelegido, o llevaba poco tiempo también, ¿no? Ella es imperturbable. ¿Cómo no va a ser imperturbable? Claro que defiendo esa posición. Es que como no sean imperturbables, la monarquía perdería su razón de ser. La monarquía se fundamenta en la tradición. Hay una distancia muy grande, y yo creo que es una distancia que no se debe romper entre lo que es la monarquía y lo que es la institución y lo demás. Y si quieres ser como los demás, pues a lo mejor pierdes tu esencia. Por eso yo aplaudo, ya en un sentido más coloquial, cuando sacan las carrozas y las joyas extraordinarias. Es que es así, es que tiene que ser así. Es algo anacrónico, claro que es anacrónico, pero mientras cumpla su función, su papel. Pensemos cuando en las aperturas del Parlamento en Holanda, que eso es la cosa más fastuosa que hay. Bueno, pues es un símbolo y el símbolo va unido a las personas y a las naciones y a las nacionalidades y a la identidad como país. Y por lo tanto, bueno, a mí me parece que la posición de Isabel pues lo debió de pasar muy mal, porque claro, era todo tan diferente a su manera de entender las cosas que bueno, pues la ha debido de marcar. Y yo no creo que David quiere intervenir, pero antes te he anunciado que no te iba a dejar escapar, Cristina, con el tema social. No te quiero incomodar, ¿eh? Y es sencillamente que
Además, tú colaboras en la que yo creo que es la cabecera más influyente de España, que es Hola. Y no lo digo de coña, creo que es la más influyente. Entonces, ¿hasta qué punto? Y has hablado de la pompa, del fasto que hemos estado viendo estos días, ¿no? Y las carrozas y la corona. Claro, la perspectiva española es muy distinta. Porque el rey en España se ha asumido que no es un primus inter pares, pero prácticamente. Y sin embargo, los británicos o la monarquía británica tiene muy claro que ellos no son iguales al resto, para bien y para mal. O sea, es decir, para bien porque viven en lo material mejor que el 98% de la población mundial, pero también para mal porque hay unas obligaciones, en fin, todo lo que hemos comentado, los problemas familiares, etcétera, ¿no? Sí me gustaría, porque además tú que eres una estudiosa de la prensa, que hicieras un comentario, que analizaras el papel que ha tenido la dimensión pública de la monarquía británica. Sin ser una monarquía especialmente dada, al menos en lo que yo conozco, a lo mejor me equivoco, y si me equivoco, corrígeme, no ha sido especialmente dada a tener un papel muy activo en la opinión pública, a estar todo el día en los medios. Es decir, en el calendario británico hay 3, 4 fechas muy marcadas en las que la monarquía tiene un protagonismo esencial. Tú comentabas la apertura del Parlamento, por ejemplo, pero por lo demás, la monarquía española está mucho más presente en la opinión pública de nuestro país que de lo que lo está la corona británica, la opinión pública británica. Bueno, Entonces, sí, ahí estaría el papel también de los medios de comunicación, pero ya creo que voy a poner un ejemplo que va a ser bastante significativo, ¿no? Cuando el pequeño Harry y Meghan empiezan a decir que se van las presiones, dan entrevistas en Estados Unidos, cae su índice de popularidad totalmente entre la población. Esos, cuando les llamaban las 4 fantásticos, todo fenomenal. Pero después ellos se van, ella quiere volver a ser actriz, tienen asociaciones, bueno, en definitiva, que lo que no quieren es la responsabilidad que implica la corona. Eso es visto muy mal visto por los británicos. De hecho, les llegaron a abuchear. Esa es, yo creo que un poco la esencia de la monarquía británica. La vocación de servicio y el pueblo creo que la entiende como tal, aunque haya posiciones críticas con ello. David me mira muy mal, no sé. No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Además, no sé si se me ha entendido mal antes, pero vamos, que en tu lectura que haces de todo el proceso con Diana de Gales, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, que hay una frase de Juan Carlos sobre la reina Sofía cuando dice que la reina es una gran profesional, que luego sienta muy mal entre la opinión pública, pero Juan Carlos él lo dice de verdad como un elogio, porque la reina Sofía es consciente de sus responsabilidades hacia la corona y actúa en consecuencia. Y después está el papel, que ya no nos da tiempo a entrar en ello, pero de los medios de comunicación y de los diarios de los tabloides británicos. Eso es un tema que nos daría para otro podcast, y si queréis venimos otro día y hablamos de eso. Pero eso es una cosa que se puede hacer incluso una comparativa entre la posición de la prensa británica, la posición de determinadas publicaciones en España y cómo afrontan y enfrentan la monarquía. Es Pero que eso nos da para otro día ya. Es que es fundamental esto, Cristina. Además, ahora Javier te va a preguntar, creo, porque te quería preguntar sobre Carlos para ya cerrar y que hagas una pequeña prognosis de futuro, pero absolutamente. Y además, no solamente con la monarquía, una de las diferencias fundamentales entre España y el Reino Unido es la ferocidad de la prensa. No ya con la monarquía, que también allí no ha habido nunca un pacto de protección como hubo en España, sino incluso con la clase política. Vamos, a un político español lo sometes a un Paxman, como lo llaman allí, y te dura medio minuto. Aquí no están acostumbrados. Y el público en general, lo críticos que son, el público, la opinión pública, lo críticos que son con sus autoridades públicas, nada que ver con la situación en España. Y efectivamente yo creo que esto es muy importante, la ferocidad, para lo bueno y para lo malo de la prensa inglesa, y cómo ellos han tenido cierta habilidad, ella, por lo menos, la reina,
de eso capearlo de la mejor forma posible. Javi. Nada, simplemente por terminar, porque se nos echa el tiempo encima, como nos pasa siempre, Cristina, te queríamos pedir, aunque lo hemos tratado a lo largo de todo el programa, ¿no? Pero una última valoración sobre cómo se plantea ahora el reinado de Carlos III, ¿no? Que un reinado un tanto inesperado, porque dada la longevidad de la reina, muchos pensaban que ni siquiera llegaría a asumir el trono. Recordemos que también tiene ya unos años, aunque si llega a ser tan longevo como su madre, desde luego le quedan 20 años de reinado por delante, ¿no? Pero mencionabas tú incluso también al principio del programa pues algunos de los retos, y no sé si consideras que hablabais antes de geografías, que todo este movimiento social al que parece que asistimos desde la muerte de Isabel II, con una cobertura en directo 24 horas de cómo va el coche fúnebre por todo el país, ¿no? Estamos ya hartos de las imágenes de helicóptero que parece aquello la Vuelta a España o el Tour de Francia, ¿no? Pues todo este proceso de apoyo popular descomunal al que estamos asistiendo en los últimos días va a ayudar a Carlos III o si, como creo que era David quien ponía en tela de juicio, o tú misma, estos primeros días con algunas intervenciones un tanto desafortunadas del recién erigido rey. Bueno, Carlos tiene 72 años. Lo que no ha aprendido en todos los 70 años que lleva como príncipe de Gales, dudo que lo vaya a aprender ahora. Entonces, ¿cuáles son los retos en el sentido político que puede tener? Bueno, yo creo que la situación de Escocia, la situación de Irlanda del Norte, el reto europeo y el problema, lo he dicho antes, ¿no? De la la propia sociedad, es un problema social de la sociedad británica. Eso por un lado. Y respecto a las hagiografías, que efectivamente ahora parece que todo ha sido brillantez, ¿no? Y hay mucha brillantez, pero lo que hemos hecho hasta hoy es periodismo. Es periodismo, porque no hay perspectiva histórica para hacer otra cosa distinta. Entonces vamos a darnos un tiempo y vamos a juzgar con la metodología propia de la historia, pues lo que ha sido toda esta etapa y lo que va a significar en un contexto de tiempos largos, y en definitiva eso es la historia del presente. No es periodismo, el presente no es periodismo, no es historia, es periodismo, ¿no? Y son dos ciencias diferentes, pero bueno, y está muy bien que dialoguemos o que dialoguen las dos, y debe de ser así, pero la historia es otra cosa, y por lo tanto veremos dentro de unos años lo que ha sido el reinado de Isabel II en perspectiva. Bueno, yo creo que Carlos tiene sobre todo tres retos, así con el poco tiempo que lleva. Primero es estética, porque él estéticamente no tiene la afectividad que despierta la reina. Tú veías a la reina Isabel y lo que querías era abrazarla, ¿no? Esta abuelita. Y Carlos, pues esto evidentemente pues no lo tiene. Y luego en términos donde se conecta la monarquía y la política real, genuina, en Australia y Canadá, específicamente, hay una corriente republicana muy importante, especialmente en Australia. Y yo creo que si Australia o Canadá abandonan la monarquía va a sufrir, simplemente por el abandono. Y además también hay un movimiento al mismo tiempo de revisión imperial. Y está ocurriendo ya que la opinión pública en Canadá y en Australia empiezan a focalizar en la monarquía la herencia de maltrato imperial con los pueblos nativos, bueno, aborígenes en Australia y nativoamericanos en Canadá. Y yo ahí sí veo un futuro de pérdida significativa de gravitas de la monarquía. Yo solo quería dar las gracias por invitarme, que he estado muy a gusto, y espero volver con Javi, con Álvaro y con David a ese debate sobre la prensa, que va a ser muy acalorado, y no sé si vamos a estar de acuerdo en todo, pero aquí vamos a estar. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Recordamos antes de despedirnos tu libro, Las hijas de Isabel II, con la editorial La Esfera de los Libros, que es una lectura, insistimos, muy, muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos también, David. Álvaro, os veo en el próximo programa. Muy bien, gracias. Gracias, Javier.
Se despide Javier Collado. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, entre otras, y puedes suscribirte en todas ellas para no perderte ningún audio. O también interactuar con nosotros en Twitter en la cuenta @culturpol o en nuestra web culturaspolíticas.com. Hasta el próximo programa.